Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Johnny News. Nintendo Switch cuenta con muchísimos videojuegos grandiosos, videojuegos independientes, videojuegos de terceras compañías y videojuegos propios de Nintendo, pero hay un asterisco bastante notable que ha tenido la consola durante su generación y ha sido que no ha recibido videojuegos de Nintendo GameCube. Nintendo Switch Online es una suscripción que Nintendo nos tiene en Nintendo Switch, la cual podemos pagar mensualmente una cierta cantidad de dinero para disfrutar del catálogo de Nintendo antiguo. Esos videojuegos retro que nosotros jugábamos cuando estábamos más pequeños, lo podemos hacer en Nintendo Switch sin ningún tipo de problema. El detalle es que el catálogo de Nintendo GameCube nunca llegó y es algo que los usuarios estaban esperando durante toda la generación, pero tenemos una buena noticia con relación a esto y a los amantes de Nintendo GameCube les va a encantar, y es que Nintendo Switch 2 sí podría recibir los videojuegos de Nintendo GameCube. Es una noticia fantástica. Nintendo GameCube, todos sabemos que es una consola que no vendió prácticamente nada. Fue un fracaso, por decirlo de alguna manera, pero aún así cuenta con grandes videojuegos espectaculares, videojuegos que muchos de nosotros quisiéramos volver a jugar, volver a recordar esos momentos en los que Nintendo GameCube estaba en la palestra en el mundo de los videojuegos. Una consola muy potente, pero lamentablemente fracasó. En esta ocasión, Nintendo Switch 2 nos va a permitir jugar los grandes títulos que tiene Nintendo GameCube. Y es que esta noticia llega gracias a un nuevo registro de dispositivo que hizo Nintendo en la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos bajo la descripción de Game Controller. Y los indicios apuntan a que se trata de un control inalámbrico con conectividad Bluetooth. Investigadores de la comunidad FamiBoards han analizado las imágenes del registro y creen que la posición de la etiqueta en el mando coincide con la del control de GameCube, situada detrás del C-Stick. Sin duda, esto sería una gran noticia para todos nosotros. Se espera que Nintendo Switch 2 cuente con un catálogo fantástico de videojuegos y permitirnos jugar los videojuegos antiguos de Nintendo. La verdad es que será un punto a favor más que tendrá Nintendo Switch 2. Pero tampoco podemos emocionarnos demasiado, ya que según lo que se dice, esto también podría ser un nuevo mando Pro para Nintendo Switch 2, aunque la teoría que todos tienen es que se trata de la expansión del catálogo de Nintendo Switch Online. Ella cuenta actualmente con controles clásicos de otras consolas para jugar a videojuegos retro. Hay que decir también que actualmente estamos en un mundo donde los videojuegos de Nintendo GameCube podemos jugarlos sin ningún tipo de problemas. Hasta en el mismo teléfono móvil que nosotros tenemos podemos jugar los grandes videojuegos de Nintendo GameCube, pero no es lo mismo y ni es igual jugar esos videojuegos en un teléfono móvil o algo por el estilo. Jugar esos videojuegos en la consola de Nintendo oficial, Nintendo Switch 2 en este caso, sería fantástico y un plus extra de emoción que tendríamos al momento de jugar esos videojuegos. Algunos de los grandes videojuegos que tiene Nintendo GameCube son Metroid Prime, Metroid Prime 2, tenemos Zelda Twilight Princess, Zelda The Wind Waker, tenemos también Resident Evil 4, tenemos Super Mario Sunshine, F-Zero GX, Soul Calibur 2, tenemos Paper Mario y La Puerta Milenaria, Smash Bros. Melee, Resident Evil 0. Sin duda Nintendo GameCube cuenta con un catálogo de videojuegos muy destacable. Pero como ya les mencioné, tenemos que esperar a confirmaciones oficiales de Nintendo y que esto se haga realidad. La verdad es que sería fantástico, pero también hay que decir que Nintendo está actualmente en un momento muy agradable. Está lanzando videojuegos remasterizados, videojuegos rehechos antiguos en las consolas actuales, por lo que tendría sentido que ellos nos permitan jugar videojuegos de Nintendo GameCube a través de la suscripción Switch Online, teniendo en cuenta que ellos remasterizan esos videojuegos, los relanzan en las consolas actuales que ellos tienen. Obviamente ellos van a preferir volver a vendernos los mismos videojuegos a precio de videojuego nuevo. Metroid Prime Remastered, según tengo entendido, salió a la venta a un precio de unos $40 más o menos. Un videojuego que se puso a la venta originalmente en Nintendo GameCube en el año 2002, ellos lo relanzaron para Nintendo Switch. Obviamente Nintendo va a preferir siempre vendernos videojuegos antiguos como videojuegos nuevos, añadiéndole mejores gráficos, añadiéndole alguna que otra cosita, pero la verdad es esta: hasta que no veamos una confirmación por parte de Nintendo, no podemos creer absolutamente nada de esto.
muchos de los grandes videojuegos de Nintendo Wii U fueron rehechos para Nintendo Switch. En este caso, Nintendo Switch 2 lo más probable es que reciba muchos de los videojuegos que tiene Nintendo Wii, Nintendo GameCube y ellos los relancen nuevamente con mejores gráficos, alguna que otra cosa más para Nintendo Switch 2. Obviamente Nintendo va a preferir siempre esto. Vamos a ser realistas y hasta que no veamos una confirmación de parte de Nintendo, vamos a tomarnos las cosas con calma y a esperanzarnos con relación a esto. Y obviamente si los videojuegos de Nintendo Wii llegan también a Nintendo Switch Online sería un plus extra que tendríamos, pero esto ya sería mucho más complicado. Aunque tiene todo el sentido del mundo, Nintendo Wii es una consola bastante antigua de la séptima generación. Nintendo Switch 2 es una consola de décima generación, por lo que estamos hablando que Nintendo Switch 2 va a poder jugar o reproducir los videojuegos de una consola de hace 3 generaciones. Eso Nintendo Switch 2 lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. El detalle es que Nintendo quizás no considere los videojuegos de Nintendo Wii como videojuegos retro y quizás más adelante nos ofrezcan videojuegos de Nintendo Wii en la suscripción que ellos tienen. Pero sería muy emocionante si los videojuegos de Nintendo Wii también llegan a Nintendo Switch Online, aunque como ya mencioné es algo muy complicado que suceda. Y en tal caso que sea así, Nintendo Switch 2 se va a convertir inmediatamente en la consola definitiva de Nintendo. Poder jugar los videojuegos de Nintendo Switch, poder jugar videojuegos de Nintendo Wii, poder jugar videojuegos de Nintendo GameCube más todas las consolas retro que tiene Nintendo, la verdad es que convertiría a Nintendo Switch 2 en una consola sumamente especial y única. Y obviamente esto va a favorecer a las ventas de la consola, pero esto es un sueño que uno está teniendo, son teorías que la verdad es que lo más probable es que no suceda así y que Nintendo nos siga ofreciendo los mismos videojuegos antiguos, viejos, de Nintendo 64, de Game Boy Advance, Sega Genesis, bla 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 bla, y bueno, nos quedemos esperando esos videojuegos de Nintendo GameCube y Nintendo Wii para Nintendo Switch 2. Díganme en los comentarios lo que ustedes piensan. ¿Creen que de verdad vamos a tener videojuegos de Nintendo GameCube en Nintendo Switch 2? ¿Qué tal Nintendo Wii? ¿Tiene sentido esto? Actualmente Nintendo Switch Online nos permite jugar videojuegos clásicos de Nintendo como de la consola NES, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance y Nintendo 64, pero añadiendo Nintendo GameCube y Nintendo Wii, la verdad es que sería algo fantástico. Podría suceder, pero eso ya depende de Nintendo. Díganme en los comentarios lo que piensan y si este video les gustó, denle a me gusta, suscríbanse y gracias por ver. Adiós.